Continuamos con nuestra serie sobre lo que es la unción. Es un tema que ya llevamos un tiempito desarrollando este tema. Un tema muy importante para nosotros en el día de hoy. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de la unción en los 5 ministerios. El domingo antepasado, porque el domingo pasado hicimos una pausa, pero el domingo antepasado estuvimos hablando acerca de este tema, el cual dejamos por la mitad, porque es bastante material que hay. Y hoy vamos a continuar con esta poderosa enseñanza de la palabra. Pero antes necesitamos que abra su Biblia en el libro de Efesios, en su capítulo 4, su versículo 11. Efesios capítulo 4, su versículo 11. Y cuando usted lo consiga, pues lo confirma con un amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él mismo, o sea Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el propósito de perfeccionar, de hacer madurar. Es la palabra griega teloio, que significa hacer madurar. A fin, con el propósito de hacer madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los santos somos nosotros. La palabra santos viene de la palabra santidad, el cual significa separado para Dios. El que ha recibido a Cristo ha sido separado por Dios y para Dios. Entonces, ese es el propósito de los dones ministeriales: hacer que los santos maduren, hacer que los santos crezcan, hacer que los santos lleguen a la estatura del varón perfecto. Y hemos estado hablando acerca de este tema tan interesante, conocido como lo que es la unción. Y hemos explicado en enseñanzas anteriores qué es la unción, pero también hemos explicado lo que no es la unción. La unción no es un viento, aunque el viento de Dios sopla y la gente dice: yo sentí que un viento entró, pero esa no es la unción. Simplemente son manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. La unción tampoco es un fuego, la unción tampoco es electricidad, la unción tampoco es un escalofrío, sino que son manifestaciones de ella. Ahora, ¿qué es la unción? Hemos estado explicando que la unción es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es una persona y forma parte de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los tres son uno. De manera que cuando hablamos acerca de la unción, es como si fuera que estuviéramos hablando acerca del Espíritu Santo. Lo único es que la unción es la herramienta con la que Dios ha equipado a su iglesia para impactar a un mundo escéptico, para impactar a un mundo incrédulo, para impactar a un mundo pecador. Amén. No hay manera de fluir sin la unción. No hay forma de sanar los enfermos si no se cuenta con la unción. Por eso no es lo mismo un apóstol fluyendo con la unción que fluyendo sin la unción. No es lo mismo un profeta fluyendo sin la unción que fluyendo con la unción. No es lo mismo. Por eso es importante la unción en el ministerio y en el servicio a Dios. Dígale al que está a su lado: tú tienes que procurar ser lleno de la unción, porque la unción es la que nos diferencia de los demás mortales. La unción es la que nos diferencia de las demás personas, y es importante que fluyamos en esa dimensión. Amén, hermanos. Gloria sea a Dios.
La palabra establece en 1 Corintios, y estamos repasando lo que vimos hace 2 semanas atrás. 1 Corintios capítulo 12 versículo 28, la palabra dice: y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Para aquellos que no creen en los apóstoles, fue Dios quien constituyó en su iglesia a los apóstoles. Luego profetas. Para aquellos que no creen en los profetas, fue Dios el que constituyó en la iglesia profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. De manera que fue el Señor el que constituyó estos ministerios. Amén. Y hemos estado explicando en las enseñanzas anteriores que Dios fue el que estableció en su iglesia los 5 ministerios. Haga así conmigo: 5 ministerios. Y son apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Dios le ha dado a la iglesia esos 5 ministerios. Hay concilios que solamente reconocen 2 de estos ministerios. Hay instituciones religiosas que lamentablemente solamente reconocen a 2 de estos ministerios. Sin embargo, la palabra es la que establece que el Señor constituyó en su iglesia 5 ministerios. Hay otros ministerios que son inferiores, pero que son también importantes en el cuerpo de Cristo. Y eso está en Romanos capítulo 12, versículos 6 hasta el 8, donde la palabra dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos son también ministerios de servicios que son importantísimos en la iglesia, pero tienen un nivel de unción inferior a los dones ministeriales. ¿Te das cuenta? Y en las enseñanzas anteriores hemos estado hablando acerca de la unción del apóstol. Y estuvimos explicando en la enseñanza anterior qué es el apóstol. Y explicamos que la palabra apóstol viene de la palabra griega apostolos, que significa uno que es enviado, un mensajero especial, un delegado, un comisionado con una tarea específica, entre otras cosas. De manera que el ser apóstol es un don ministerial. Dígalo conmigo: el ser apóstol es un don ministerial. Cuando hablamos acerca del ministerio, se lo voy a definir de manera sencillita. Luego, en el tiempo de Dios, yo le voy a enseñar con más lujo de detalle lo que es el ministerio, porque hay gente que creen que el ministerio se hereda, o que el ministerio es transferible, o que el ministerio es poner un nombre en una tarjeta de presentación. O hay personas que piensan que el ministerio uno lo consigue con el hecho de uno poner evangelista en el Facebook o en su red social, en su cuenta de red social. Y ellos se autotitulan evangelistas, se autotitulan apóstoles, se autotitulan profetas o pastores. Yo les voy a explicar ahí en breve lo que es el ministerio. El ministerio es un llamamiento divino, número 1. Nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, conforme a Hebreos capítulo 5 versículo 4. De manera que nadie se puede autollamar apóstol si primero no recibe directamente de Dios ese llamamiento.
Nadie se puede autollamar profeta si no recibe el llamado de Dios como profeta. Entonces, por eso decimos, número uno, que el ministerio es un llamamiento divino. Número dos, el ministerio es un pacto que Dios hace con nosotros. Número tres, el ministerio es una disciplina. Número cuatro, el ministerio es una carrera. Número 5, el ministerio es un desafío a caminar por fe, a vivir por fe y a andar en lo sobrenatural. Amén. Número 6, el ministerio es una gran comisión. Y número 7, el ministerio es la continuación del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Entonces, eso es de vital importancia que usted lo tenga bien claro. Amén. No se puede tener la unción apostólica si primero tú no has sido llamado como apóstol. Hay gente que se enganchan a apóstol y terminan mal. Hay personas que se enganchan a profeta y terminan mal. Porque nadie puede fluir con la unción del profeta si no ha sido llamado por Dios como profeta. Dale para atrás la característica del apóstol, porque hay personas que no vinieron. Los apóstoles son primero en rango. Esas son las características del apóstol. Número 2, es rapidito para mencionarla nada más. Los apóstoles son pioneros. Número 3, los apóstoles tienen la habilidad de plantar iglesias. Número 4, los apóstoles tienen la unción de rompimiento. Número 5, los apóstoles tienen la habilidad de impartir dones. Número 6, los apóstoles señalan y adiestran a los líderes. Número 7, los apóstoles se mueven en las señales y los prodigios. Número 8, los apóstoles fluyen en la predicación y la enseñanza de la palabra. Número 9, los apóstoles reciben persecución. Todo eso lo hablamos en la enseñanza pasada. Si usted no la ha recibido esa enseñanza, están en las redes sociales. La unción del profeta. ¿Qué es un profeta? Estuvimos explicando que el profeta es uno que habla en nombre de Dios, ya sea en presente, ya sea en pasado o ya sea en futuro. Y el profeta fluye, diga conmigo, el profeta fluye con los dones de revelación, don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, don de discernimiento de espíritus. Estuvimos explicando que el don de palabra de ciencia son lo siguiente. El don de palabra de ciencia es un don sobrenatural de Dios que cuando se manifiesta revela acontecimientos del pasado y del presente, nunca del futuro. Y ese don tiene la capacidad de darte información sobre personas, sobre lugares y sobre cosas. Sobre personas, sobre lugares y sobre cosas. Y el profeta fluye mucho en estos dones de revelación. Y eso lo estuvimos explicando con lujo de detalle en la enseñanza pasada. Característica del profeta. Número 1, se mueve fuertemente en los dones de revelación. Número 2, los profetas algunas veces operan en otro ministerio. Es como el apóstol que fluye en todos los ministerios. Oído con esto. Hay apóstoles, hay otros que no, pero hay apóstoles como el apóstol Pablo que fluyen en todos los ministerios. Jesús fluía en los 5 ministerios. Jesús fluyó con la unción apostólica. Jesús fluyó con la unción profética. Jesús fluyó con la unción evangelística. Jesús fluyó con la unción pastoral. Jesús fluyó con la unción del maestro. Igualmente el apóstol Pablo. Pero no todos los apóstoles fluyen con esa unción de los 5 ministerios. Así hay profetas que fluyen algunas veces con la unción de otro ministerio. Número 3,
Hay una gran diferencia entre ser un profeta y profetizar. Todos los profetas profetizan, pero no todo el que profetiza es profeta. Número 4. Los profetas traen la revelación profética, según Amós capítulo 3 versículo 7. Número 5. Los profetas tienen gran autoridad, Jeremías capítulo 1 versículo 10. Número 6. Los profetas activan los dones en las personas, Ezequiel 37. Los profetas, número 7, confirman las cosas de Dios. Amén. Próxima. Y los profetas son una ayuda en la casa del Señor. Diga conmigo, los profetas son una ayuda en la casa del Señor.